Vamos a hablar de la nube, de las múltiples nubes que tenemos y cómo utilizarla adecuadamente, utilizarla consecuentemente y no cometer errores, porque hay veces que hay que bajarse de la nube y no serlo. Empezamos por mí. ¿Quién soy yo? Yo me dedico a esto de la tecnología, a la consultoría informática desde hace 25 años, soy ingeniero informático y de esos 25 años, ya hago más, llevo unos 15 años trabajando con sistemas expertos. Gran parte de ellos en los últimos años han evolucionado a la nube, con lo cual yo he evolucionado a trabajar con la nube y la mayor parte del trabajo en el que yo participo pues, está en sistemas cloud. Además de lo que es la vida profesional, pues también me dedico en mis ratos libres a ser contributor de Codemotion, donde escribo regularmente en la edición española sobre temas del árabe principalmente, y soy coorganizador del grupo de desarrolladores de Google de Ponferrada. Por lo tanto, gran parte de este contenido que vamos a ver está orientado a la solución de Google en la nube, que es la que más conozco. Empezamos por qué es la nube y qué la hizo tan popular. La nube es para mí como un universo paralelo. Es un lugar donde puedes guardar todos tus tesoros digitales, una herramienta que es muy poderosa y que nos permite ser más productivos estando siempre conectados. Es como si fuese una nube Quinton que en lugar de llevarnos volando por el cielo, nos lleva a la velocidad de la luz a obtener nuestros datos, ¿vale? Contenemos ahí nuestra información en un servidor que está muy lejano, pero que es tan rápido que no lo notamos. Esos servidores, por otra parte, tienen una capacidad infinita. Es como si tuviéramos la bolsa de la abundancia que nunca se vacía, previo pago, evidentemente, porque cuanto más datos tengamos, más coste va a tener para nosotros, pero siempre habrá más espacio cuando necesitemos. Nunca tendremos ningún límite en espacio de almacenamiento. Es muy importante también que esta nube va siempre con nosotros, igual que la nube Quinto. Me acompaña algo con todas sus aventuras. La nube, los sistemas en cloud nos acompañan en todos nuestros desarrollos tecnológicos. Y muy importante que tiene la nube es que está defendida por los guerreros Sayan, unos expertos en informática que lo que hacen es proteger nuestros datos con total seguridad para que nadie pueda acceder a ellos y estemos tranquilos cuando no la estamos utilizando. Una vez sabido lo que es la nube, tenemos que ver por qué es tan importante y por qué se habla tanto de ella. Si es una moda, si es una necesidad, si realmente estas nubes son siempre necesarias o hay alternativas fuera del cloud. Para ver por qué ha sido tan popular, tenemos que basarnos en cuatro elementos. El primero, el espacio. Igual que los guerreros Saiyan cada vez trabajaban más su físico para volverse más fuertes, nuestros dispositivos digitales, nuestras aplicaciones cada vez generan más datos y nos quedábamos sin espacio. Nos quedamos sin espacio en premise y la nube era una solución porque la escalabilidad era casi ilimitada. También empezó a desarrollarse la nube en unos años en los que empezó a ser común la movilidad. Los dispositivos que hoy son habituales, un teléfono móvil, eh, se popularizó en los años 2000, que fue cuando la nube empezó a ser una realidad. Es como si tuviésemos esa nube Quinto que nos hacía estar cada día en un sitio distinto y necesitamos estar siempre con toda nuestra información. Además de tener la información, nos hace falta compartirla, movernos, no estamos en nuestra oficina habitual, no estamos en nuestro puesto de trabajo, tenemos necesidad de compartir con compañeros los proyectos en los que estamos trabajando, cómo elaboramos esa información y si alguno tenéis mis años y recordáis cómo hacíamos a principios de este siglo con los documentos que trabajamos en conjunto, pues teníamos una unidad de red normalmente, dejamos ahí nuestros ficheros, nuestros documentos y los distintos miembros del equipo de trabajo entraban en días alternativos pidiéndose permiso. A veces estaba el fichero bloqueado, con lo cual llamada de teléfono, fijo en la mesa, no como la que tenemos móviles, ni mensaje instantánea, para decirnos, oye, suelta el fichero no sé qué, que me hace falta. Escribía, revisábamos y era un constante de esta manera. ¿Qué hacemos ahora? Cuando estamos en la nube, podemos colaborar, podemos hacer todos al mismo documento, podemos buscar un enemigo común, que es la generación de ese entregable del proyecto, y trabajar todos a la par en él, modificando simultáneamente en distintos puntos. Y por otra parte, la seguridad. Cuando trabajamos con sistemas locales, normalmente descuidamos la seguridad, apuntamos contraseñas, hacemos pues pequeños sistemas como este, un USB, que lo dejamos encima de la mesa y está al alcance de cualquiera. ¿Qué conseguimos con la nube? Que nuestro ejército de navequianos se ponga enfrente de nuestro palacio y proteja la entrada de cualquier invasor. Nuestros datos están totalmente protegidos.
Entonces, respondiendo a esta pregunta, con espacio, movilidad, colaboración y seguridad, sí fue una necesidad realmente de momento evolucionar la nube según qué sistemas, porque la necesidad de acceder a ellos a cualquier lugar y la importancia de la colaboración no eran posibles en un entorno on-premise. ¿Y cuándo se crea la nube? Pues la nube, que no suena tan moderna relativamente, no lo es tanto, puesto que ya en los años 90 se hablaba de ella, de un sistema que estuviese compartido. Pues como todo en esto de la informática, surgió entre las universidades de Estados Unidos, que necesitaban compartir información entre los distintos departamentos y las distintas sedes para poder acceder a los datos de forma simultánea o de forma compartida. Pero en ese momento la tecnología pues daba para lo que daba, el internet era muy lento y tampoco había una necesidad real de tener tanto almacenamiento. Y de repente, con el cambio de siglo, Amazon, que era un mega almacén, era el e-commerce más floreciente en aquella época, decide dejar de ser un mega almacén y saca a la luz en marzo del año 2006 en lo que hoy conocemos como AWS, ¿no? Amazon Web Services. El primer producto fue el S3 y luego muy pronto llegó el mismo año el S2, que fueron las primeras soluciones en la nube que hemos tenido en el mercado. ¿Qué pasa? Pues que Amazon era un nuevo competidor en tecnología y los que en aquel momento dominaban vieron peligrar su posición. Google, como no puede ser de otra forma, lanzó deprisa y corriendo prácticamente 2 años después, el 7 de abril de 2008, su primera oferta en la nube, que se llamó App Engine. Y posteriormente, y de forma muy rápida, expandió toda su plataforma para incluir distintos servicios. Y ya fue cuando se empezó a denominar Google Cloud Platform. Más o menos en esa época, en 2008, cuando salió la nube de Google, la apuesta por la nube de Google, Microsoft, con su sistema operativo Windows, decide que no puede quedarse atrás y piensa en una evolución. Inicialmente se llama Windows Azure, en el año 2008 se le pone ya el nombre al proyecto, pero no sale a luz hasta 2 años después, hasta el 1 de febrero de 2010, y poco a poco fue cambiando la filosofía y se tornó en lo que conocemos hoy como Microsoft Azure, que en 2014 adoptó ese nombre. Y junto con las grandes compañías, pues vinieron todas las demás, IBM, Oracle, en general todos los que eran los líderes del sector en aquel momento. Y empieza a transformarse el mundo. Se ve que la nube es una solución, posiblemente la mejor, y pasamos de ser guerreros terrenales a dioses de la innovación. Las empresas empiezan a lanzarse a la nube, lanzan con el coraje del guerrero que quiere ser Dios Super Saiyan y ven que no existen los límites que conocían hasta entonces, que la nube ofrece la capacidad de tener datos en tiempo real, de aprendizaje continuo, desarrollar nuevos productos y servicios de forma muy ágil y colaborar como nunca antes se había visto. También es un lugar donde es posible la colaboración sin límites, porque no tenemos límite de almacenamiento, simplemente disponibilizamos más equipos, más recursos según lo vayamos necesitando y los liberamos cuando ya dejan de ser necesarios. El primero de los que destacaron por el uso de la nube fue Netflix, el Saiyan que liberó su poder. Netflix surgió como esa gran ola de streaming que consiguió acabar con los videoclubs tradicionales, que ahora mismo pues en todo el planeta no tenemos videoclubs, ni siquiera en DVD, salvo algunos que son casi casi un museo. Su infraestructura migrada a la nube necesitaba de dos funcionalidades muy importantes: un crecimiento de picos muy rápido, cuando había nuevos contenidos o había conciertos en streaming que estaban ofreciendo en aquel momento, y sobre todo que cuando hubiese muchos usuarios, el contenido se ofreciese sin interrupciones. Migraron su nube a Amazon Web Services y trabajaron con ella para poder ofrecer esa calidad que les permitió ganar el mercado. Coca-Cola, un clásico cuando hablamos de tecnología, una empresa que no es tecnológica, pero que siempre se ha adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades del mercado, y en este caso lo utilizó para conectar en la nube sus puntos de venta y máquinas expendedoras de todo el mundo. De esta manera, lo que conseguían a través de la plataforma de Microsoft Azure es poder tener un poder de analítica y conectividad muy alto, y de esa manera ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios. De tal manera que la experiencia de un consumidor de Coca-Cola mejoraba porque veía productos complementarios o incluso ofertas relacionadas con sus preferencias fuera del sector de los refrescos. Spotify.
otro gran ejemplo de lo que ha sido la transformación de una industria, en este caso la de la música. El MP3 ya casi es residual gracias a herramientas en la nube, como aplicaciones en la nube como Spotify, que ha sido, pues como aquí indico, el key del streaming. Eh, Como un Sayan en constante evolución, Spotify necesitaba una infraestructura capaz de manejar millones de usuarios simultáneos y proporcionar una experiencia fluida. Más o menos lo que hemos visto con Netflix, pero aquí con un condicionante adicional. Mientras que yo cuando estoy viendo una película o una serie en Netflix tengo un entorno estable, estoy en mi domicilio con una conexión de banda ancha de calidad y que no tiene apenas variaciones, cuando estoy escuchando Spotify no solamente lo hago en mi mismo domicilio, también utilizo dispositivos móviles e incluso dispositivos móviles en tránsito como puede ser dentro de un vehículo. Cuando hago trayectos por carretera, la cobertura no es siempre la misma cuando paso por zonas montañosas, cuando atravieso túneles o cuando estoy cerca de zonas que tienen bajas frecuencias, cerca de aeropuertos. Entonces aquí la complejidad aumentaba. Spotify eligió la nube de Google en este caso porque le ofrecía un escalado automático y un análisis de datos superior a lo que ofrecía la competencia en ese momento. Esto les permitió gestionar casi sin esfuerzo un crecimiento explosivo de usuarios y también de tráfico, optimizando los recursos de una manera muy eficiente. Especialmente importante cuando hay nuevos lanzamientos que les permitía responder a picos de demanda de forma instantánea sin necesidad de mantener todas esas máquinas y todos esos recursos disponibles a lo largo del tiempo. Solamente los disponibilizaba para cuando necesitaba y los liberaba posteriormente. De esta manera se conseguía, además de gestionar una gran cantidad de datos y ofrecer una experiencia fluida, reducir costes. Pero no todos son éxitos. La nube también puede ser un gran error para muchas empresas y puede llegar incluso a arruinarlas. Por eso es importante que sepamos dónde nos metemos cuando somos una pyme, que es hacia donde estamos enfocando estos contenidos, y que no nos dejemos guiar por las modas de las grandes empresas y nos vayamos a la nube sin saber lo que es. La nube puede ser un campo de entrenamiento implacable y no todas las organizaciones están listas para enfrentarse a ello. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos de grandes empresas que han tenido problemas en su evolución a la nube. GitLab. Normalmente conocemos el hermano mayor, GitHub, que es un poquito más conocido por la presencia de Microsoft dentro de la organización. En este caso, GitLab tuvo un problema con datos perdidos. En el año 2017, nada menos que 300 gigabytes de datos se perdieron y la mayor parte de ellos no pudieron ser recuperados. La plataforma estuvo migrada a la nube para que sus sistemas tuviesen un mejor rendimiento y una mayor escalabilidad, y por un pequeño error en una copia de seguridad, oficialmente un ingeniero borró una base de datos importante y no había sistemas de respaldo o no funcionaron como se esperaba, se perdieron todos esos datos y muchos de ellos no se recuperaron. Aquí la lección es clara. Antes de migrar a la nube hay que tener un plan de recuperación y contingencia, de tal manera que si ocurre un desastre, seamos capaces de recuperar toda esa información en el menor tiempo posible. Más conocido, seguramente a nivel mundial, fue el fallo en el año 2017 que hizo que muchos viajeros se quedaran sin avión, paralizados dentro de un aeropuerto sin poder salir, de British Airways. British Airways migró antes de 2017 gran parte de sus sistemas críticos a la nube para tener una reducción de costes y una infraestructura más moderna. En cambio, no fue lo que esperaba. En un fin de semana de gran demanda hubo un error que dejó a muchos pasajeros pues, en el aeropuerto y sin poder volar por sistemas técnicos. Fue una combinación de problemas en una migración, de fallos en un suministro eléctrico, que hizo que uno de sus centros de datos se quedara sin energía y no pudiesen utilizar esa información. El caos fue bastante grande y aquí la lección que tenemos es que, igual que antes, si no tienes un plan de contingencia bien definido, más allá de la pérdida económica, la pérdida puede ser a largo plazo por el daño en la reputación que es difícil de revertir. Y hablando de tecnológicas y de empresas que sí conocen más o menos bien lo que deberían ser estos planes de contingencia, tenemos OVH. En Europa es uno de los principales proveedores de servicios en cloud. Precisamente por ese motivo llama más la atención que cuando uno de sus centros de datos, en este caso en Estrasburgo, en el año 2021,
ardió, literalmente hubo un incendio que arrasó con todo el centro de datos. La empresa no estaba preparada para una contingencia tan grave. Tenía copias de seguridad, pero no todas estaban fuera de ese mismo centro. Con lo cual, muchas empresas vieron cómo sus datos se perdieron temporalmente y en algunos casos la pérdida fue permanente porque no se logró recuperar todos los datos que tenían almacenados en ese centro de Estrasburgo. Aquí el mensaje es claro. Por muy catastrófico que sea el escenario, antes o después ocurre. Y todas las empresas que provean de servicios en la nube o que trabajen en la nube tienen que estar preparados para recuperarlo, para tener copias deslocalizadas, bien organizadas y que sea muy fácil restaurar cuando ocurra el desastre, porque el desastre ocurrirá. ¿Y qué nos ocurre cuando queremos bajar de la nube y cuando tenemos que redescubrir los alojamientos compartidos y on-premise? Hay muchos casos en los que ha salido todo bien, que las empresas migran sus infraestructuras a la nube, consiguen reducir costes, consiguen mejorar sus capacidades y estar preparados incluso para el inesperado. Pero hay otros casos en los que la experiencia no puede ser igual satisfactoria. Y vamos a verlo con un caso práctico. Imaginemos que tenemos una pyme, no sé si en todo el mundo se llama igual, es una pequeña y mediana empresa en España. En general, hasta 50 trabajadores tiene esa dominación. En algunos casos incluso somos flexibles y la ampliamos. Pues aquí tratamos con una empresa que tiene 20 empleados y busca crear una solución interna de tipo RP para todos sus empleados, que cubra todas las necesidades básicas de la empresa, digitalizadas y en un servidor que esté fuera de las instalaciones o dentro de las instalaciones. No tienen claro qué necesita. Vamos por el primer caso. Dentro de estos escenarios, tratamos primero con la nube, en este caso la de Google, Google Cloud Platform, y disponibilizamos de máquinas virtuales en Compute Engine, una o dos máquinas virtuales, un E2 Medium, en este caso vamos a elegir, un Google Cloud Storage para almacenamiento de unos 500 gigas. Nos hace falta una base de datos, la alojamos con una sola instancia con dos CPUs y unos 8 gigas de RAM, elegimos. Kubernetes para desplegar y gestionar mejor los contenedores, que vamos a tratar una arquitectura de microservicios, un balanceador de carga y además pues herramientas de firewalls, redes privadas virtuales y demás para asegurar nuestra información. Tenemos otro escenario que es bajarnos de la nube completamente. Tenemos un servidor propio on-premise y tiene un hardware. Aquí elegimos 32 gigas de RAM, 2 teras de almacenamiento, un UPS para no tener cortes de energía y los equipos de red, routers, switches para asegurar la conectividad. El software en este caso va a ser barato porque vamos a tener un sistema operativo gratuito, Linux, y sí necesitaremos herramientas de virtualización como VMware, que es la que vamos a elegir en este caso. Más allá de lo que es la propia infraestructura tecnológica, tiene unos costes asociados de electricidad, mantenimiento de piezas y una conexión de red de alta capacidad, ¿vale? Para poder redisponibilizar los datos de la forma más eficiente posible. Y por último, buscamos una solución hiperbarata, la más básica. Un VPS, un servidor virtual privado para poder alojar en un hosting tradicional, pero con un espacio compartimentado para que nuestros datos estén protegidos, de 8 cores, 32 de RAM y un disco duro de 640 gigas de los rápidos, SSD, de formato NVMe. Esto nos arroja unos costes muy dispares, mientras que la nube no nos ofrece ningún coste inicial, solamente es un coste recurrente por el uso de los servicios de unos 330 euros al mes, más o menos saldría al cambio unos 300 dólares americanos en este caso. Para el caso nos da igual, para evaluar los costes asumimos que es la misma cantidad, en lugar de ser 0,9 el cambio que sea 1,1. Con la arquitectura que hemos elegido, con la infraestructura que hemos seleccionado, nos sale pues eso, unos 330 euros al mes. El servidor propio, un poquito más barato, principalmente nuestro coste se va en electricidad e internet, en este caso, y tenemos inicialmente que comprar ese servidor, esos 3.500 euros iniciales. El VPS no nos implica ningún coste inicial y tiene un coste muy bajo. A cambio, los recursos son más limitados y si tenemos picos de demanda, no va a ser capaz de responder a ellos. Serían solamente 100 euros al mes. Claramente, aquí estamos viendo que según avance el tiempo y cuanto más tiempo tengamos en funcionamiento nuestro propio servidor,
más barata va a ser la opción, más rentable va a ser la opción de un servidor propio on-premise. Con los números que tenemos, aquí tenemos un cálculo a 4 años, vemos que en el cuarto año ya nos resulta ligeramente más barato el cálculo, los costes de la arquitectura on-premise frente a la arquitectura cloud. Siempre es más barato el VPS por sus limitaciones. Más o menos las curvas o las rectas de consumo, hemos ignorado la inflación en este caso, que puede ser importante, por eso no es una curva, son unas rectas, vendrían a ser algo parecido. Siempre vamos a tener una línea de servidores VPS o un hosting tradicional eh, muy bajas, con un coste muy reducido, pero también asumiendo que en determinados momentos va a tener fallos en el servicio porque no tiene capacidad de crecimiento ilimitado. Algo que nos ocurre también en on-premise, pero que al disponibilizar más recursos es más raro que nos ocurra. Y una línea, en este caso la azul, que es la de un servicio en la nube. Más o menos entre el tercer y quinto año se cruzan estas dos líneas, la solución on-premise y la solución en cloud. Y es donde tenemos que decidir si me subo a la nube o me bajo de ella. ¿Cuándo subo a la nube? Cuando soy una empresa con un crecimiento rápido, con una proyección impredecible y cuando la demanda es a picos o tengo grandes volúmenes de datos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente estamos en un escenario de una startup o de una empresa con un crecimiento desorbitadamente rápido. Cualquier empresa de nueva creación podría encajar en este sistema de nueva creación y que no tenga claro cuál va a ser su evolución a futuro. Y si tiene grandes volúmenes de datos, tenemos que plantearnos si es una pyme o es otro tipo de empresa. ¿Y cuándo no debo subirme a la nube? Porque no soy Goku. Cuando mi crecimiento es constante. Una empresa tradicional tiene un crecimiento anual que se mide en porcentajes, un 2, un 3, un 20, un 30%. No tiene una escalabilidad, solamente busca mejorar resultados, no multiplicar los resultados por un número, no multiplica por 2 ni por 3 ningún año. Y los productos son muy estables, simplemente creamos nuevas líneas de negocio cada cierto tiempo cuando hay nuevas demandas del mercado, no como una startup que vamos evolucionando constantemente conforme el cambio o la pivotación que hace la empresa. Y sobre todo, es muy importante no subirse a la nube cuando tengo un bajo presupuesto. Un servidor VPS me puede servir para dar todo el soporte a mi infraestructura tecnológica sin necesidad de invertir en la nube ni on-premise. Esto ocurre cuando mi negocio no es principalmente tecnológico y sin ser tecnológico, la tecnología tampoco es importante. Pensemos, por ejemplo, en un profesional independiente o alguien que se dedique a una industria artesana, por ejemplo. Y si nos preocupa ser los primeros que nos bajamos de la nube, Dropbox, Zynga, que es la creadora de juegos como Farmville, o CERN, que es el Instituto Europeo que trabaja en la investigación nuclear, ya lo hicieron en su momento. Las dos primeras tenían infraestructura en AWS y decidieron utilizar su propia infraestructura on-premise en distintos años. Y el CERN, en este caso, optó por algo diferente. Probó la nube y tras probarla decidió que por su volumen de datos y por su seguridad inherente a la actividad con la que trabajan, era más interesante utilizar su infraestructura física. Y aquí la pregunta, ¿será esto el próximo? Hay muchas empresas que lo están haciendo, no es nada malo bajarse de la nube. No todos podemos ser Goku, no somos una startup, podemos ser empresas tradicionales con un crecimiento moderado. Así que si quieres, estaré encantado de que me lo cuentes, de que sigamos en contacto. Mi nombre es muy común, soy David Martínez Martínez, con lo cual aparecerán varios en el mundo que se igual que yo. Dejo aquí mi LinkedIn para que me contéis si os habéis bajado en la nube, si seguís en ella y si os ha gustado esta charla, compartidlo también. Y si no, pues espero que al menos os hayáis entretenido durante estos veintitantos minutos que ha durado. Muchas gracias y siguen desde Arla.